Hola and welcome to Vida Consciente, the bilingual podcast where we explore mindful living and conscious lifestyles to heal and transform from the inside out in both English and Spanish. I am your host, Alejandra Aguilera, and I want to thank you again for being part of this community. I hope you enjoy today's episode. Bienvenidos a otro episodio de tu podcast Vida Consciente. Este episodio es traído a ustedes por Mind Body Power, tu servicio de confianza en fisioterapia holística y health coaching, enfocado en tu salud y bienestar emocional y físico. En Mind Body Power entendemos que la verdadera sanación abarca tanto el cuerpo como la mente. Por eso ofrecemos un enfoque integral y único para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Desde terapias personalizadas para el manejo del dolor hasta técnicas de mindfulness y coaching en salud, estamos aquí para acompañarte en cada paso de tu viaje hacia un bienestar integral. ¿Estás listo para transformar tu vida? Puedes visitarnos y encontrar más información en nuestra página de Instagram Mind Body Power 3. Mind Body Power 3. Ahí encontrarás diferentes videos, información sobre los diferentes servicios y todo lo que necesitas saber para comenzar este viaje de transformación de adentro hacia afuera. Nos vemos en Mind Body Power 3 y ahora continuamos con el episodio de hoy. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de tu podcast de Vida Consciente. Desde acá te saluda nuevamente Alejandra Aguilera y como siempre quiero darles las gracias y la bienvenida a todos ustedes que han sido parte de esta comunidad donde nos gusta empezar a despertar, a sembrar conciencia de quiénes somos realmente y qué es aquello que queremos en nuestra vida. Y el episodio de hoy tengo a otra invitada muy especial, que es una amiga que conozco de hace muchos años y que hemos tenido la oportunidad de hacer otras charlas juntas y la quise traer a este podcast porque vamos a hablar sobre un tema muy importante que quizás conocemos, pero no en gran detalle. Y es sobre el liderazgo personal. A veces cuando escuchamos la palabra liderazgo nos vamos directamente a quizás a la parte profesional, a cómo ser un líder en nuestro trabajo. Pero vamos a hablar con Aida sobre cómo empezar a ser un líder en nuestra propia vida. Y por eso traje a Aida Sánchez. Ella es psicóloga de profesión, madre y también es la fundadora de la organización ATAPI, que yo quiero que ella nos hable un poco más sobre esta fundación y que nos hable sobre quién es Aida y qué es lo que hace en su profesión. Aida, muchas gracias nuevamente por aceptar mi invitación a estar aquí con nosotros y con todos los que nos oyen en Vida Consciente. ¿Cómo estás el día de hoy? Alejandra, muchas gracias por invitarme. Feliz de acompañar este espacio y bueno, aquí poder compartir un poco de lo que en realidad vamos construyendo en conjunto y en colaboración siempre. Bueno, voy a empezar a hablar de quién es Aida primero, antes de hablar, bueno, para complementar a lo que ya habías mencionado. Sí, Aida es mujer, madre, amiga, hermana, migrante, desde que era una niña, porque siempre ha tenido que mudarse de un lugar a otro, y ahora viviendo aquí en los Estados Unidos, soñadora, una persona que busca de alguna forma impactar y también generar espacios donde las personas puedan buscarse, encontrarse para poder de alguna forma impactar. De ahí nace justamente este sueño que es Aptapi. Aptapi es una consultora que busca generar valor social a través de nuestros servicios para las personas, para los emprendedores, para las organizaciones, las empresas, y asesorando justamente para la transformación social aquí en Bolivia y aquí en los Estados Unidos. Lo que hacemos es poner a disposición nuestros talentos para generar justamente ese impacto con educadores de diferentes lugares. Porque ATAPI, ustedes tienen la organización de ustedes, y corrígeme si estoy equivocada, ustedes están en diferentes partes de Centroamérica y Sudamérica, ¿correcto? En realidad estamos operando desde Bolivia y Estados Unidos, pero podemos ir a diferentes otros lugares. O sea, además soy parte de la Fundación Libre, que es una organización que trabaja en el tema de liderazgo y habilidades de comunicación, que tiene proyectos en Latinoamérica. Entonces trabajamos en conjunto y es por eso que muchas veces nos toca movernos a diferentes lugares para poder brindar estas capacitaciones, estos talleres. Y bueno, Y tu tema principal
desde que te conozco, sé que te enfocas mucho en lo que es el liderazgo. Haces mucha énfasis en lo que es la importancia del liderazgo personal y cómo llevar este liderazgo personal también a nuestra parte profesional y nuestra parte social. Ahora, Aida, como dije al principio, muchas veces cuando escuchamos la palabra liderazgo, ser un líder, nos reflejamos mucho en la parte laboral, en nuestra profesión. Quiero aprender a ser un buen líder para poder guiar a los demás. Pero ¿cómo podemos aprender a ser un líder en nuestra propia vida? Saber cómo liderar nuestro tiempo, nuestras prioridades, nuestros sueños, aquello que deseamos antes de llevarlo a la parte profesional. Sí, primero, bueno, este tema del liderazgo a mí me apasiona mucho porque para mí en un principio era algo muy lejano a mi vida. Por ejemplo, yo decía, un líder, ¿no? Y es verdad, pensaba mucho es el que guía, el que mueve personas, grupos, pero en realidad el liderazgo que yo aprendí justamente es el liderazgo que comienza en ti. Y ya el hecho que tú empieces a cambiar cosas dentro de ti, tú ya estás haciendo un liderazgo, porque estás haciendo un cambio. Entonces, por eso para mí, antes de pensar en aquel líder que guía, es primero aquel líder que se mira hacia adentro, que se mira a sí mismo y descubre sus talentos, sus sueños, su propósito de vida, incluso observar aquello que son tus desafíos, no solo todo lo perfecto que Exacto, podemos tener, sino también aquellas cosas que necesitamos mejorar y cómo a través de este mirarse, de conectarse con uno mismo, podemos empezar a conectar con los demás. Entonces, exacto. ahí y a empezar a hablar desde la coherencia, desde el ejemplo y conectar con las otras personas. Entonces, para mí, el líder comienza ahí, comienza desde ti para poder observar primero qué es lo que necesitas desarrollar, necesitas trabajar. Ujú. Y eso obviamente te va a ayudar en los diferentes ámbitos, desde tu familia, desde el área familiar, primero personal siempre, ¿no? Y Exacto. de ahí con tu entorno familiar, laboral, profesional, emprendimiento, empresa o donde te desenvuelves. Y es muy correcto lo que dices, porque una de las cosas que me gusta hacer mucha énfasis en vida consciente es que tenemos que aprender a despertar, a tomar conciencia de nuestra propia vida antes realmente de querer ver un cambio, de tener cambios alrededor de nosotros, porque a veces queremos que las cosas cambien afuera cuando no nos damos todavía nosotros la oportunidad de cambiar nosotros y darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y yo he venido en este proceso en el que he aprendido a ser y todavía aprendo a ser mi propia líder antes de saber liderar a un grupo o a personas que me pueden seguir o incluso en mi trabajo. Ahora, Ida, ¿cómo o qué pasos, cómo realmente empezamos a tomar liderazgo de nuestra vida? O sea, yo quiero decir, bueno, yo quiero dar un cambio en mi vida, yo quiero empezar a liderar, a saber ser líder de mis decisiones. ¿Cómo nos damos cuenta que necesitamos y que estamos ya en ese momento de tomar ese paso y esa iniciativa para comenzar a liderar? Mm, Bueno, bueno, y si me lo permites, yo quisiera compartir un modelo que Ujú, resuena mucho en mí y hay muchos conceptos, muchas formas, no hay una sola forma y esta es la adecuada, exacto. pero hay un modelo que, por ejemplo, en mí resonó mucho y este es justamente el que nosotros compartimos, que es ¿dónde empiezas? Como había mencionado, es en ti mismo, o sea, es mirarte a ti mismo y ahí tiene que ver mucho la autoconciencia y el autoconocimiento. Exacto. Empezar a ver cómo me siento, cómo estoy, qué pasa en mí cuando sucede esto, empezar a hacerte preguntas y responderte. Y después de empezar a mirarte a ti y conocerte, es empezar a ver a los demás, cómo, cómo yo me relaciono con los demás, con los que están cerca, con mi entorno, con mi pareja, con mi hermano, incluso con aquellas personas que son diferentes a mí. Si Ujú, yo soy de Bolivia, cómo me relaciono con las personas del Perú, de Venezuela. exacto. Entonces, empezamos a hacernos preguntas. Para mí, una de las cosas importantes de un líder siempre se está haciendo preguntas. Entonces, Mm, y empieza a hacerse las preguntas en cuanto a sus relaciones. ¿Cómo yo me relaciono con la otra persona? exacto. Entonces, ¿soy empática? ¿No soy empática? ¿Qué significa ser empático? Entonces, cuando empiezas a ver esas preguntas, empiezas a tomar tu liderazgo. Pero no solo cuando empiezas a responderte, sino cuando empiezas a hacer algo al respecto. Mm, Entonces, como decía, primero es mirarte a ti,
luego ver cómo me relaciono con el otro, cómo es mi relación, qué estoy haciendo para mejorar, para entender, para comprender. Y de ahí, una vez que yo voy descubriendo y relacionándome, es ahora que yo me conozco, que sé que tengo estos talentos y también me he dado cuenta, porque un líder también tiene que mirar en su entorno, empieza a mirar a los demás, es ver qué está pasando, qué desafíos hay en mi entorno, qué problemáticas, empieza a ser consciente de todo aquello que afecta, no solo a mí como persona, sino también está afectando en mi entorno. Exacto. Entonces, este líder empieza a mirar, a ver, cómo yo me estoy relacionando con mi comunidad, cómo está siendo afectado con los problemas actuales. Y ahí empieza a identificar. Entonces, este líder empieza a hacer algo también por eso. Entonces, empieza a relacionarse con la comunidad, a ver qué yo voy a hacer. Y ahí nuevamente las preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasos tomar? ¿Quiénes pueden ser mis aliados, mis socios, mis compañeros? Por eso es muy importante esa relación con el otro, porque un líder no puede estar solo. O sea, sí puede, hay personas que, pero un líder para mí en este modelo es justamente trabajar en equipo también. O sea, Exacto. que hay otras personas que tienen que estar involucradas para que yo pueda hacer también un cambio en mi comunidad, si yo quiero trabajar a nivel social. Entonces, este líder se va conectando con la comunidad y no solo se queda en ese ámbito comunidad, sino también va más allá. ¿Cuál es mi relación con la naturaleza? Mm. O sea, ¿qué está pasando en mi entorno natural? Porque muchas veces decimos, el líder hace cambios, sí, pero muchas veces nos olvidamos de que puede estar haciendo cambios, pero ¿qué está pasando con el medio ambiente? O sea, por Claro, ejemplo, cómo influye, cómo afecta un cambio al otro. sí, entonces este líder tiene que ser consciente de también la naturaleza, o sea, qué está pasando en eso. Porque hay líderes que pueden hacer bueno, y no estoy criticando a ninguna persona, porque para mí más bien es muy importante que cada persona tome una iniciativa y esté haciendo, ya está haciendo proyectos, pero hay que Exacto. ver estos proyectos también cómo pueden estar afectando a otros. Y últimamente el tema del medio ambiente es muy importante. Entonces, ver que mi proyecto está colaborando también, ¿no? Entonces, es empezar a darse cuenta también de ir más allá. Nuestra comunidad, nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, todo lo que nos rodea. Y ahora reciente, estamos hablando de otra relación que hemos dejado de lado, pero que también es muy importante, que es ver cómo nos estamos relacionando con la tecnología. Eso es muy También, importante. sí, entonces, el líder que va a empezar a mirar primero desde adentro va a empezar a ver esas relaciones. Entonces, a partir de cómo yo estoy percibiendo mi entorno, es que ya está tomando un liderazgo. Y no solo, como te digo, que está haciéndose la cuestionante, sino que está empezando a hacer algo por ello. Claro, está tomando acción. Y una cosa que tú mencionaste y varios puntos, pero quiero abarcar este primero que creo que es importante. Dijiste, un líder tiene que también aprender y tiene que ser empático. Creo que a veces tendemos a confundir un poco cuando decimos, ok, soy un líder y quiero ser un líder. Quizás lo confundimos con una parte más egocéntrica y dejamos un poco al lado la parte empática. Entonces, como que queremos guiar y llevar a un grupo como que diciendo lo que tienen que hacer como desde un control. Entonces, ¿cómo Ujú, podemos diferenciar y cómo podemos estar atentos a esa parte cuando queremos empezar a liderar desde nuestra vida, empezar primero con nosotros mismos, pero para no caer en el egocentrismo, sino primero empezar a ser empáticos con nosotros mismos y después llevar esa empatía hacia los que nos rodean en la comunidad? Porque sí puede existir esa diferencia y ese enfrentamiento del ego con la parte más espiritual y la parte más empática. ujú. Sí, y es por eso que ese líder tiene que estar observándose a sí mismo todo el tiempo. Y Ujú. este líder va con todas las dimensiones que había mencionado, porque muchas veces tú habías mencionado, pasa en yo mismo, y me enfoco, y Ujú. eso puede pasar. Y por eso hay los líderes autoritarios, autocráticos, y hay tipos y hay conceptos, eso es verdad. Por eso para mí este modelo es muy importante, porque no es solo tú, sino también es la dimensión con el otro, o sea, qué relación tengo y con la comunidad. Entonces, cuando tú ya empiezas a relacionarte con el otro, es importante ver qué yo estoy buscando de esta persona. ¿Es un interés o es realmente algo
que yo quiero conectar. Va desde la empatía, va Exacto. desde la conexión, va desde la colaboración. Entonces, esas son las preguntas que uno tiene que hacerse. Siempre, para mí las preguntas son claves en el Sí. liderazgo. Empezar esa reflexión y esa respuesta que te das a ti mismo. Un líder tiene que estar en constante autoevaluación, autorreflexión y tú habías mencionado, ¿no? Para mí ese líder que conecta con su espiritualidad, es aquel que realmente conecta también con los demás, desde la colaboración, desde la empatía, ese de que podemos crecer todos, podemos Ujú. colaborar todos. Hay un cuento, bueno, así muy breve, lo digo, es de este lobo que dicen que más bien el lobo va atrás, ¿no? De la Ujú. manada porque y va y ponen a los más débiles adelante para ir a la par de los débiles. Entonces, porque en realidad el líder es el que va a velar por el grupo Exacto. antes que mis intereses. No estoy diciendo que tiene que dejar al lado sus intereses, sino que es velar por todos, o sea, por el grupo. A veces ahí vienen los conflictos, ¿verdad? Ujú. Sí, porque Entonces creo muchas veces que podemos dejarnos a un lado por siempre estar dando un enfoque en las prioridades de los demás y nos olvidamos de nuestras propias prioridades. Entonces, como tiene que haber ese balance entre liderazgo, el cubrir y ver las necesidades de los demás, pero sin olvidarnos nuestras propias necesidades. sí. Y ahí viene justamente eso de que un líder también tiene que aprender estas herramientas, porque todos son herramientas, también no es que a veces nacemos sabiendo las cosas, pero sino que Ujú. son cosas que vamos aprendiendo. Y como líderes, obviamente, la idea es también tener esa apertura de aprender y de saber cómo yo puedo actuar ante cierta situación. Y ahí está cómo solucionar, cómo resolver esos conflictos, ¿no? Cuando están mis intereses, están sus intereses. Entonces, y hay muchas herramientas y hay muchas formas que nos ayudan justamente a poder ver por todos, ¿no? Por todos ah, hay uno de Marshall Rosenberg que él habla justamente del conflicto y él habla de la transformación del Ujú. conflicto, más bien. No, dice que es más bien una oportunidad para poder acercar a las personas unas a otras, poder conocerse, porque justamente cuando surgen estos conflictos es que cuando yo puedo conocer a la persona, conozco realmente de fondo del conflicto cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades reales. Y si indago más, y si ahí queremos entrar ya en la empatía, es ver qué es lo que está sintiendo la persona cuando Exacto. pasa esto. Y lo mismo yo, o sea, cuál es mi necesidad y cuáles son mis sentimientos y qué es lo que necesito. Entonces, y ahí surge la comunicación, que es muy importante también, es otro factor importante en esto de liderar, porque la comunicación y desde dónde lo escuchamos va a hacer que los conflictos puedan transformarse. Claro, a algo positivo. Y Sí. como estamos hablando de la importancia del liderazgo, primero personal desde nosotros, tú misma dijiste, las, las preguntas son de autoindagación, es algo clave para conocer nuestro propio liderazgo personal. Yo en lo personal he venido trabajando mucho en esta autoindagación, en estas mismas preguntas, como tú dices, de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis valores, especialmente conocer los valores que a veces muchos de nosotros no conocemos ni siquiera cuáles son nuestros valores y darme cuenta de que al yo poder tener un mejor control de mis propias emociones, de mis propias decisiones, el aprender a escucharme a mí, a ser empática, aceptar las diferentes emociones, me va a permitir también de alguna manera a ser empática, a saber escuchar, a hacer ese espacio para conocer la necesidad del otro sin olvidar la mía. Entonces, tú dices, un líder tiene que trabajar siempre en esta autoindagación y este proceso de evaluación constante, pero también mencionaste, el líder también tiene que estar en constante o estar abierto a conocer las necesidades del otro, o sea, ver quizás cuáles son las necesidades o las debilidades, por así decirlo, de mi grupo, de mi comunidad, de las personas que me ven como un ejemplo para ayudarlos a liderar y entrar también en ese camino nuevamente del balance. O sea, no es como dejar a un lado y actuar desde el egoísmo de que yo crezco, yo puedo avanzar, pero no dejando a un lado mi gente, aquellos que también ven en mí un ejemplo, ¿correcto? Mm.
Sí, y ahí también hay algo que a mí me gustaría decir, porque un líder, por lo menos este líder que resuena mucho en mí, ese es y le llamamos el liderazgo compartido, porque en Ujú, un equipo cada persona es diferente. Yo voy a aportar algo desde mis talentos, desde mis habilidades. La otra persona va a aportar algo mm, desde sus talentos y habilidades. Entonces, no es un líder solo yo, sino podemos ser todos, o sea, mm. desde lo que cada uno trae para aportar. Entonces, por eso es muy importante ver al otro como es también. Y muchas veces hay personas que tienen talentos ocultos. Un líder lo que busca también es que esta persona saque ese talento, encuentre ese Exacto, tesoro que tiene. Entonces, te permite mirarte a ti mismo, ¿no? O sea, un líder te ayuda a ver, a encontrar el tesoro que llevas en ti, si es que tú no lo has encontrado. Y entonces ahí también es importante, a veces hay líderes, ¿no? Que soy yo, como tú habías mencionado, y ya no importan los demás, pero este tipo de líder que como decía, resuena mucho, es este que busca ese liderazgo en cada una de las personas, que busca despertar esos talentos, esas virtudes, esos desafíos de cada persona, ¿no? Donde cada uno pueda crecer, y como grupo y como equipo, porque lo que tú haces puede ser muy diferente a lo que yo hago. Entonces, exacto. ahí viene el complemento. Ujú, Y esa palabra es muy importante, un complemento. Un líder busca complementar aquello, siempre aceptándolo y viendo desde la parte empática. Y eso que tú dices es muy bonito porque creo que una de las claves principales para nosotros saber liderar nuestra vida en la parte personal es darnos cuenta de que todos tenemos unos talentos y unas habilidades con las que hemos venido a este mundo y es conocer cuáles son esas habilidades. Es ujú, como traerlas a la luz. Y una vez que descubrimos esas habilidades, es como, ahora, ¿cómo yo pongo esto al servicio de los demás, al servicio de una comunidad? Y no caer ujú, en esa competencia de que yo quiero ser como otra o yo quiero también liderar como lidera la otra persona. Entonces, ahora es ver mis habilidades, mis talentos, los pongo al servicio y ayudo a que esa persona a pulirla de alguna manera, por así decirlo, a que traiga también a la luz sus propios talentos y ver cómo los complementamos todos como una comunidad para hacer algo mucho más grande. ujú. Así es. Y eso es un liderazgo en realidad, donde puedes ver a la persona como es y poder sacar lo mejor de la persona. Exacto. Y tú Sí. mencionas, ok, para empezar a ser un líder en nuestra vida es importante las preguntas de autoindagación, el autoconocimiento, eso es una parte muy importante, el tomarnos el tiempo para descubrirnos realmente quiénes somos, qué queremos en nuestra vida. Ahora, ya al tener este proceso de descubrimiento, ¿cuáles son las características que tú, ya que trabajas mucho en esto y trabajas con muchas organizaciones, cuáles son las características positivas y sanas de un líder, de un verdadero líder? Am, la autoconciencia, como había mencionado, la autoconciencia es un punto clave, porque un líder constantemente está viendo cómo me siento, cómo me está haciendo sentir eso, justamente para tomar las decisiones de Ujú. su acción, porque a veces somos acción de acción. En este caso es acción, pasa algo, yo siento, La yo veo, yo me miro y luego tomo o sea, puedo decidir qué reacción voy a tomar, porque cuando no hay esa autoconciencia, mm, es reacción. Pero si yo tengo esa autoconciencia, yo puedo decidir cuál va a ser mi acción. claro, Entonces, respondes. una es la autoconciencia, bueno, el autodescubrimiento, el autoconocimiento, ya lo habías mencionado, la empatía, la comunicación, dos, para la relación con el otro, es poder conectarme desde ese ámbito, la responsabilidad, la conexión cuando es con la comunidad. Por ejemplo, se pregunta a sí mismo qué responsabilidad yo tengo como persona en esta comunidad, porque lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un impacto Ujú, en nuestro entorno. Muchas cosas a veces vemos y yo me quiero hacer a la loca, pero no. exacto. Hasta eso tiene tiene un impacto. Entonces, por eso que muchos no quieren descubrir sus talentos, porque una vez que tú descubres tus talentos, tus habilidades o tu responsabilidad, no Es puedes fuerte. cegarte. O sea, no puedes hacerte a las locos
tú ya sabes que tienes una responsabilidad con esa comunidad. O sea, y es casi como, no voy a decir obligatorio, pero es como que dicen, Dios nos ha puesto talentos, dones únicos que Ujú. una vez descubiertos tenemos la responsabilidad de llevarlos a la acción. Exacto, es un propósito, Entonces, es una misión de vida que tenemos que todo que cumplir y sí, todos lo tenemos. Y disculpa que te interrumpa porque dijiste algo muy importante que me llamó la atención, que es, a veces muchas personas no queremos entrar en este viaje de autodescubrimiento, de tomar conciencia de realmente quiénes somos, porque sí, trae muchas responsabilidades. Y a veces preferimos quedarnos, había un dicho que me dice, nos da más miedo la luz que la oscuridad, porque en la luz vemos realmente quiénes somos, cuáles son nuestras habilidades, nuestros talentos y mm, qué trae consigo todo eso. O sea, a veces preferimos quedarnos claro, como en lo desconocido, del que yo estoy bien acá, no quiero salir de esta zona de confort, prefiero, porque no quiero mm, tomar una responsabilidad de tener que llevar un liderazgo o de tener que mm, guiar a un cierto grupo, o tener yo que tomar responsabilidad de tengo que poner esto al servicio de algo, de alguien. Entonces, mm, es muy importante que tú mencionas eso, porque es como estamos perdiendo, cuando no entramos en ese viaje, estamos perdiendo una gran oportunidad en esta vida de mostrar quiénes realmente somos y lo que hemos venido a este mundo. Y entonces tú ujú. dijiste, un líder tiene que tomar esa responsabilidad. Ahora, un líder, te pregunto, también tiene que saber tomar y saber poner límites, ¿correcto? Porque no podemos siempre decir sí, estar para todos. Entonces, un verdadero líder también tiene que saber poner límites, ¿correcto? Ujú, así es, sí, claro. Y ahí nuevamente, por eso todo está conectado con todo. Tú mencionaste, a nos toca, a veces nos queremos, siempre nos quedamos en la zona de confort porque es lo conocido. Y Ujú, cuando ya tomamos responsabilidad, empezamos a descubrir, a querer hacer otras cosas, bueno, es el miedo también que a veces nos paraliza, eso es otra cosa. O ujú, sea, pero cuando empezamos a salir de esa zona de crecimiento, ujú. cuando ya empezamos a descubrir esa zona de crecimiento, muchas veces es como que empieza a moverse algo, esa energía, y es como que seguimos, y ya no paramos, y ahí es donde viene la parte nuevamente autoconciencia, porque a veces podemos ir al límite, y como dices, ese líder tiene que conocer cuál es el límite. A Ujú, veces vamos, cosemos y ya nos olvidamos, ¿no? Otra vez de mirarnos, de pausar, de esto, ver qué está exacto, pasando y pum, ahí es donde tenemos que conocer el límite. Pero para conocer cuál es el límite, nuevamente viene conocerse a uno mismo, cuál es el límite, o sea, conocer cuál es tu límite. Pues, muchas veces pasa de que hay líderes que se apasionan tanto con sus tanto. proyectos Sí, que ni duermen, que esto, que lo, entonces ahí viene, ¿no? La parte del estrés, entonces tiene que haber una autoconciencia nuevamente, exacto. porque ya está conectado con la comunidad, está trabajando con la comunidad, está haciendo cosas, pero cuando no hay esa pausa, esa autoconciencia, puede ser que ahí hay un desprendimiento del uno mismo, ¿no? Esa relación Ujú, con uno mismo. Entonces, por eso estas dimensiones que te había mencionado, la relación con uno mismo, con él, tienen que estar conectadas y siempre son transversales unas de otras, porque cuando yo estoy relacionándome con el otro, yo tengo que observarme a mí mismo. Cuando me ujú, estoy relacionando con mi comunidad, en los proyectos que estoy desarrollando, tengo que observarme también a mí, qué me exacto, está pasando, cuánto estoy dando, cuánto no. Uy, estoy sobrepasando mis límites. exacto, Entonces, es conocerte hasta, y es una oportunidad para conocerte. exacto. Cada cosa que tú haces es una oportunidad para conocerte. Entonces, va muy ligado, ¿no? A esta autoconciencia en cada etapa, en cada dimensión que estás Ujú. desarrollando tu liderazgo. Es, es importante que sea una oportunidad para conocerte más todavía. Exacto. Ujú, Y es muy importante eso que dices, porque al darnos, o sea, cuando tú dijiste, un líder no reacciona, un líder, cuando hablo de líder, una persona ya con un mejor autoconocimiento, autocontrol, un líder tiene el autocontrol. Un líder, ante un conflicto, ve el conflicto como una oportunidad de crecimiento y se detiene, observa antes de tomar un paso. Yo he ujú, conocido líderes, incluso también personas en la parte laboral, que se les considera líder, pero son personas que, como tú dices, son de los que prefieren mandar, dirigir y ustedes hagan esto y esto y esto, pero cuando hay un conflicto o algo, la persona como que entra en un desbalance que no sabe qué hacer, no sabe qué pasos mm, o cómo dirigir al grupo con el que está liderando y reacciona inmediatamente. Entonces, yo creo que esos son
las partes o las características no sanas de un líder, ¿correcto? Mm, sí, hay que ver, porque bueno, hay que ver y hay que diferenciar, porque hay tipos de liderazgo. Normalmente hay aquellas personas que los llaman jefes, que son los que tú me decías, como los que ordenan, los que dicen, los que tienen cómo hacer las cosas, Ujú. a diferencia de un líder que es más bien te enseño y cómo lo hacemos, y claro, y luego tú lo haces, o sea, te la Ujú. responsabilidad, pero desde el ejemplo, ¿no? Entonces, y cuando viene el tema de conflicto, como te digo, un líder está en constante aprendizaje. Si yo sé que eso me pasa, o sea, que yo Mm. no sé cómo actuar ante este conflicto, yo voy a buscar la forma de lidiar, de hacer frente a este conflicto, por ejemplo. Y si, digamos, es una persona que siente que no ve, justamente ahí es donde tiene que trabajar con el equipo, porque a veces pasa eso también, que una persona quiere decir, no, yo lo tengo que resolver, y Mm. como no sabe, se paraliza y se queda todo así. Pero sin embargo, cuando un líder pasa esto, lo que hace es trabajar con el equipo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está surgiendo? Y es verdad que toma mucho más tiempo. Eso es Ujú. verdad, porque cuando queremos trabajar con el equipo, obviamente va a tomar más tiempo porque se trata de dialogar, de conversar, de ver qué está pasando, de que salgan justamente las emociones, de que salgan Exacto. a ver qué está pasando, qué necesidades está habiendo aquí. Entonces, muchas veces es verdad que se pueden paralizar, pero allí es donde ese líder tiene que ver cómo usar al mismo equipo para poder solucionar, cómo poder trabajar. Entonces, puede ser un jefe o puede ser un líder, porque un líder siempre va a estar en constante aprendizaje. Es más, ahora dice que a los jefes se les debería llamar jefes, ¿Cómo se le debería de llamar? jefes, que significa gestores de felicidad. Eso Oh, hablando en una empresa. Sí, claro, porque un líder que a veces hay jefes que, claro, los jefes son muy a los resultados, a los objetivos, claro, exacto, la acción. pero un líder lo que va a buscar es el proceso, o sea, Mm. va a enfocarse en el proceso de a cualquier servicio o producto que se esté ofreciendo en la empresa, pero se va a enfocar mucho en la parte humana sobre todo. Entonces, ahora, por ejemplo, las empresas están valorando mucho más eso, y hay colaboradores, hay personas que están buscando lugares donde realmente puedan desarrollarse más como personas que solo ir y cumplir 8 horas de trabajo, como se dice, ¿no? Ujú. Y eso es algo muy, que lo he notado también mucho y gracias a Dios que eso está pasando, que ahorita muchas empresas están permitiendo a sus empleados tener, digamos, capacitaciones para poder ser mejores líderes, para poder disfrutar más de un trabajo desde la parte de que exponer y poner al servicio sus propias cualidades, porque he notado que eso pasa mucho, incluso me ha pasado también a mí en la parte personal, que estamos en un trabajo y no se nos considera o no se nos da la oportunidad, por decirlo así, no se nos da la oportunidad de mostrarnos o mostrar nuestras capacidades. Y es donde Mm, caemos en ese burnout, de que ya entramos en la fatiga, ya no tenemos esa pasión y ese deseo del trabajo y es como un ciclo vicioso que se repite porque no tenemos como ¿cómo decir? Esa oportunidad de abrirnos un poco más, yo quiero mm, mis talentos que sean vistos, que sean escuchados y que me den la oportunidad de ponerlos aquí al servicio donde yo estoy trabajando. mm, Y me parece muy sí, bien que, como lo haces con tu organización, que hayan capacitaciones y acompañamientos en las empresas para poder incentivar también a los empleados a ser mm, líderes en esa misma compañía. mm. Sí, sí es muy importante, y algo que hemos observado también, hay algunas compañías que vamos una vez al mes, solo una vez al mes para hacer una reunión, Ujú. y porque, bueno, hay un conflicto a veces, dicen los dueños de negocio, dicen, pero quisiéramos que este talento se pueda poner, pero es que para esto se necesita estas características. Bueno, es verdad, hay cosas, pero hay muchas más cosas que tú puedes hacer para justamente traer esos talentos o retener esos talentos en tu empresa, en tu organización, en tu negocio, generando estos espacios donde el equipo pueda hablar solo cómo se siente
ya estás haciendo un cambio en tu empresa. Exacto. Solo hay una empresa en la que vamos una vez a la semana, cada miércoles sagrados, hacemos nuestro espacio donde podemos compartir cómo estamos, cómo nos sentimos, qué esperamos y obviamente todo eso conectado a los objetivos de la empresa también y para conectar lo que yo siento, lo que traigo a los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ya estás haciendo un cambio, incluso como jefe, ¿no? Que antes no había ese espacio porque ahí ya te estás conectando con tu comunidad, pues son tus Tus colaboradores, que empleados, son tus exacto. empleados. Exacto. Entonces, es Eh, animar a las personas, ¿no? A conectarse porque un jefe dice, no, no sé cómo, por dónde empezar. Bueno, abre un espacio de 1 hora, 2 horas en tu organización, en tu empresa, para que el equipo se junte y pueda conversar. Es muy importante a veces contar con un facilitador, sí. ¿Por qué? Porque a veces nos falta justamente esas herramientas de comunicación. Entonces, obviamente todos queremos hablar porque estamos como necesitados de escucha y ahí sí es importante tener un facilitador, el mismo dueño de negocio o luego ir aprendiendo entre los mismos colaboradores puedan empezar a tomar esos turnos, dándoles las herramientas necesarias para poder gestionar esos espacios. Entonces ya estás haciendo un liderazgo desde tu puesto como jefe o como dueño de exacto, negocio, ¿no? O exacto. emprendedor. Porque te estás permitiendo a tu comunidad, como tú dices, a tu grupo, la escucha activa. O sea, el traer a la mesa diferentes ideas, se den o no se den, pero es como que uno se siente más cómodo al expresarse, me están Ujú. escuchando, quiero que me escuchen. Sí. Y eso es muy importante. Ahora, Ida, te pregunto, entonces, estamos hablando de este liderazgo y el liderazgo al hablar desde la parte personal, obviamente nos ayuda mucho a la parte emocional porque nos genera un mejor autocontrol de nuestras emociones, ¿correcto? Nos genera ese control y tú dijiste, un líder no siempre va a decir a aquellos que sigue o a aquel grupo que está liderando lo que deben de hacer. Un líder también tiene que dejar a que aquellos sepan y usen, digamos, sus propias ideas y talentos para que puedan solventar un problema. No siempre Ujú. dando las herramientas para cómo tienen que hacerse, ¿correcto? Ujú, exacto. Y ahí viene la creatividad colectiva, se Mm, le llama, ¿no? Eso de que podemos crear. Pero para que eso suceda, ahí como yo líder, si es que yo me considero una líder justo porque ahí es donde ejerces tu liderazgo, es yo tengo que desprenderme de algo, de mm, un resultado para ver, porque muchas veces si yo tengo una idea, no va a exacto, ser igual cuando yo lo pongo cuando yo quiero involucrar al equipo, obviamente no va a ser tal cual mi idea, ahora va a ser algo diferente. Entonces yo me tengo que desprender de esta idea inicial de cómo quiero que salga para poder trabajar en conjunto. Entonces sale algo diferente y pueden salir cosas maravillosas, como mm, cosas tal vez no maravillosas, pero es despegarte de ese resultado final para poder crear juntos. exacto. Y ahí tiene que ver mucho con mirarte nuevamente a ti mismo, Exacto, ¿no? realmente estás listo, listo. Y, y yo creo que esa es una de las cosas que puede ser un poco difícil para alguien que tiene. Yo me considero una persona que he venido trabajando el control excesivo, porque siempre como que las cosas quiero que se hagan de cierta manera, a mi tiempo. Entonces, y eso lo he trabajado mucho al soltar, el saber de que Mm. hay algo más allá de lo que no sabemos, de lo desconocido. Ese autoconocimiento de un buen líder, que tú lo acabas de mencionar, es eso que tuviste, es yo sé que hay algo muy bueno que puede salir de esto, pero no quiero siempre que la gente se enfoque, se aferre a la idea mía. Yo quiero escuchar y permitir escucharme la idea de los demás, dar esa creatividad, que salga la creatividad de cada uno. Y eso es algo que requiere de constante práctica, de mucha conciencia plena para soltar ese control de aquello que queremos, del resultado final y disfrutar el Mm, proceso, como lo habías mencionado, el proceso, no el ujú, resultado final. exacto. Y, y ahí un líder justamente empieza, esos son los desafíos, ¿no? Si yo soy una persona, por ejemplo, que estoy muy del control y ahí es como Ujú, desprenderte un poco de ese control para encontrar ese equilibrio. Y hay personas más bien al contrario, ¿no? Que hay personas que son mucho de que les digan qué tienen que hacer. mm, Entonces, si yo quiero empezar a ejercer ese mi liderazgo, yo voy a empezar entonces ahora a salir de esa zona de confort que era de siempre decir lo que me tienen que hacer, entonces exacto, para empezar a dar más mi opinión, a decir más como quiero que se hagan las cosas. Entonces
buscar ¿cuál es el otro extremo? Para encontrar tu equilibrio. Exacto. Si antes yo soy una persona más, no sé, por ejemplo, que no habla, ahora quiero salir de mi zona de confort, voy a empezar a hablar un poco más. O al revés, si soy una persona que habla mucho, entonces empiezas a ejercer tu liderazgo cuando dices, bueno, voy a empezar a más bien callarme un poquito y escuchar más. Entonces, haces justamente lo que es desconocido para ti, lo que es más Exacto. difícil. Entonces, ahí ya estás ejerciendo tu liderazgo porque estás empezando a tomar acciones. Obviamente, primero es observarte, saber que, a ver, ¿qué es lo que yo hago normalmente? ¿Qué es lo fácil para mí? Ujú. Para mí es, no sé, estar callada siempre. Entonces, es ahora empezar a hablar más. Si es hablar mucho, entonces es empezar a callarme un poquito más, a Claro, tomar y escuchar. silencios, Y escuchar más. es muy bueno eso, porque dice, es saber qué es aquello que me da miedo o qué es aquello lo que no estoy acostumbrada a hacer y tomar la acción. Alguien una vez Ujú, dijo, no me acuerdo exactamente el autor, pero dijo, el miedo es un deseo al revés. O sea, es algo que tanto deseamos, pero que nos paraliza y es ir en contra de eso y cruzar ese umbral. Entonces, como tú ujú, dices, hay dos polaridades, o somos mucho de control o somos que hay de los que tienen tanto que decir y tienen tanta creatividad y tienen tanto por aportar, pero no saben cómo. Y ahí mm, buscamos a cómo tú puedes ser un líder. Ahora te mm. pregunto, ¿somos todos los seres humanos líderes y tenemos la capacidad de ser líderes en nuestra vida? Todos podemos serlo. Yo digo, todos podemos serlo. Es una habilidad que se puede desarrollar desde el momento que tú empiezas a mirarte a ti misma, desde el momento que tú empiezas a tomar acción. Cuando ves algo y quieres hacer algo, cuando tomas tu sueño y lo quieres hacer realidad y lo empiezas a trabajar ya estás ejerciendo tu liderazgo. Eres líder cuando tú estás llevando una casa como mamá, Mm, criando a tus hijos, cuando tienes que ver la organización y tienes que velar porque tus hijos salgan adelante, o cuando tienes un emprendimiento y con miedo lo haces, ya estás ejerciendo tu liderazgo, cuando emprendes un negocio. Entonces, cuando ya empiezas a enfrentarte a ese miedo y empiezas a hacer las cosas aunque con miedo, tú ya estás ejerciendo un liderazgo. Para mí todos podemos ser líderes y por eso hablo de ese liderazgo compartido, que en un grupo todos podemos ser líderes. Y ahí claro. todos podemos tomar la acción dependiendo qué vamos a hacer. En un proyecto, cada uno tiene una habilidad. Y yo sé que a veces vienen los conflictos porque hay personas y todos complementan. Y a mí me encanta eso de los proyectos colaborativos, porque ahí es donde tenemos que ver las diferentes personalidades más bien, Ujú, porque ese proyecto justamente se tiene que hacer con las diferentes personalidades. La persona que analiza más es la parte que ve la parte analítica, la persona, por ejemplo, las personas que son más prácticas necesitan las que van a operar, ujú. las personas que sueñan, esas son muy importantes en un proyecto. A veces estos tienen conflictos con los que llevan más a la práctica, porque los soñadores, que son claves también en un proyecto, son mucho de dar ideas. Entonces, pero Importante. estas personas se quedan mucho más en el dar ideas, en esto, que es como bien importante, pero a veces los Les prácticos o cuesta analistas dicen, bajar. sí, es como, pero ya, entonces ahí vienen, pero ambos son importantes en el proyecto, pero hay que saber reconocer, o sea, saber, un líder tiene que empezar a conocerse, pero también a conocer las habilidades de los demás, ¿no? Porque Exacto. así es que nos vamos a complementar. Entonces, sí, yo sí digo que todos podemos ser líderes y podemos desarrollar ese liderazgo. Y qué bueno que mencionaste es el ser un líder en la casa con nuestros hijos, porque de ahí ya también empezamos un liderazgo. Al nosotros empezar a liderar nuestra vida, nuestros hijos estamos como dando un ejemplo, un legado de que ellos ven cómo nosotros mismos nos lideramos a nosotros mismos, el, la capacidad que tenemos para afrontar cualquier circunstancia, cualquier Ujú, dificultad. Y yo creo que, por lo que estamos hablando, en resumido, para ser un líder, un liderazgo nos permite desarrollar nuestra propia identidad. Nos permite conocer realmente quiénes somos. Es como darme ujú, cuenta de que esta es mi verdadera identidad. Estas son mis capacidades y ujú, ya me conozco realmente en quién soy. Sale como esa sí, fuerza interna que no conocíamos de nosotros mismos. exacto. Y para mí ese es un liderazgo, a esa persona que se descubre. No es aquel que muchas veces nos hace pensar que un líder es, así tiene que ser un líder, tal cual, tiene que esto, esto, esto. No.
O sea, sí, tiene que tener ciertas características, pero no solo esas, sino también aquellas que yo tengo, ¿no? O sea, que por eso nos complementamos. Entonces, cuando yo salí de esa forma de liderazgo, porque yo, como te decía en un principio, yo no me veía como una líder en un principio, porque yo tenía un concepto de liderazgo de que, "Ah, no, yo no podría ser una líder. ¿Cómo? Imposible". O sea, porque Exacto. yo creía que ese líder que es el que maneja un grupo, el que va adelante, el que habla, el que De siempre está haciendo carácter las cosas, de fuerte. carácter fuerte, entonces y conocido, no, pero cuando conocí este modelo, cuando lo viví, me di cuenta es que sí, todos podemos ser líderes. Cuando yo me animé por primera vez, por ejemplo, a dar un taller, porque justamente ya nos tocaba enseñar este modelo, fue muy bonito porque no solo era decir, este es este modelo y hay que hacerlo, sino vivir ese modelo para mí fue mágico. Fue el momento donde yo dije, yo quiero compartir este modelo, porque este modelo es el que necesitamos todos, porque a veces, no- o sea, vemos a personas que nos están inspirando tanto y que nosotros, o sea, para mí son líderes, líderes que están desde su ejemplo, desde su acción, están cambiando cosas y están siendo ejemplo, pero no son conocidos a nivel mundial o a niveles, Exacto. pero el hecho de cambiar en su entorno, de influir en su entorno desde su ejemplo, desde sus acciones, ya esos son para mí los verdaderos líderes que necesitamos en este mundo. Y el hecho de poder decir, yo también soy una líder, o sea, me hizo cambiar, ¿no? Este concepto que tenía, sino este concepto de ahora lo estoy viviendo, porque si antes yo no me animaba a dar un taller porque tenía miedo y decía, no, pero yo quiero hacerlo porque quiero Claro. enseñar este modelo. Entonces ya el hecho, me acuerdo la primera vez cuando lo enseñé con nervios, ante un público, porque empecé a trabajar con jóvenes, me acuerdo que tenía mucho miedo, pero cuando ya empecé a hacerlo, hablaba desde mi experiencia también, no solo este es el modelo, sino desde así se siente, o sea, como yo, con miedo, pero lo estamos haciendo. Entonces, eso es el liderazgo para mí, eso es que tú puedes ir desarrollando desde tus capacidades, desde tus Exacto. habilidades, Y muy desde tu bonito eso corazón. muy bonito que dices porque se siente, siento esa pasión porque al igual que tú, yo también he estado en eso de que, bueno, no sé si yo puedo ser una líder, entonces ahí está, influye mucho nuestra autoestima, el cómo nos Mm, vemos, nos sentimos por debajo de los demás, y el momento en que empezamos en esta autoindagación que a mí me ha pasado mucho, ya yo conozco mis valores, mis fortalezas, mis habilidades, lo que yo digo, mis regalos espirituales que yo sé que Dios me dio y me trajo a esta vida y yo digo, ahora los quiero poner en acción y ponerlos en práctica. No siempre tenemos que, cuando pensamos aquí, quiero ser un líder, pensar de que vamos a liderar a un grupo grande, una comunidad gigante y que tenemos que estar siempre hablando, influenciando gente, porque también tenemos ese miedo de que yo no quiero tomar esa responsabilidad. Pero si sea algo chiquito, un grupo pequeño que vamos a liderar, bien sea nuestros hijos, nuestra familia, ya con eso nos genera un gozo, una pasión interna. Y yo recuerdo que también yo dije, bueno, a mí me gusta mucho, yo tengo este regalo que me gusta hablar, me gusta expresar todo lo que yo he aprendido, no me gusta quedármelo conmigo, quiero compartir lo que la vida me ha enseñado con otros. Y yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo comparto? Y yo no me lo quiero quedar. Y así empecé con el podcast, poco a poco. Me dio un nervio, yo no tenía ni idea cómo empezar un podcast, pero me ha ayudado no de la parte del egocentrismo de que yo quiero que la gente me escuche y que haga lo que yo diga, porque siempre le digo que no estoy para cambiar a nadie, pero sino para compartir, porque sé que mis propios aprendizajes, lo que a mí la vida me ha enseñado, de alguna manera estoy liderando con mi ejemplo, influenciando desde mi ejemplo aquello positivo que yo he aprendido. Y quizás lo que yo he vivido, quizás lo que yo he aprendido va a servirle y lo va a tomar alguien que lo necesite escuchar y esa persona lo va a tomar, lo va a procesar, lo va a integrar en su vida y quizás hacerlo con alguien más. Entonces, de alguna manera estamos como creando cadenas sin ni siquiera conocer a la gente. Y eso es un líder. sí, así tal cual como lo mencionas. Y es lindo lo que tú estás haciendo porque es verdad, o sea, el hecho de que tú ya estés haciendo, porque ya, mira, tú ya descubriste esto es lo que me gusta y lo estoy haciendo así, ya estás haciendo un cambio con lo que tú estás haciendo, con lo que estás mostrando, o sea, y no hace falta que lo menciones, tú ya eres un ejemplo al solo estar haciendo lo que estás haciendo, estás
estás ejerciendo tu liderazgo y para mí tú eres una líder. Y bueno, y algo que he aprendido, que también yo lo he aprendido mucho en todo este viaje de descubrimiento, es diferenciar aquello que realmente es nuestra pasión a lo que es más de nuestra mente, de nuestra parte, de nuestro ego. Porque cuando yo hablo mucho cuando yo conozco a alguien, me pongo a hablar con las personas de esto que me apasiona tanto, del poder de la mente, del autoconocimiento, de la salud física y espiritual, lo hago de una manera tan natural, pero me he dado cuenta que cuando quiero hacer algo más desde mi mente, desde mi control, entra el estrés, entra la frustración, el drenaje de energía física, Mm, mental, y ahí es donde yo me paro, otra vez, como tú dices, el líder para, autoanaliza, hace preguntas de cabeza y digo, qué es aquello que me quiero enfocar y poner mi energía? Y mm, voy deteniendo mi tiempo y voy viendo esa película de afuera y digo, lo que se me da de manera más natural es lo que quiero fortalecer y es lo que mm, quiero dar, sin pensar mm, en qué expectativa, qué voy a esperar o qué viene en retorno hacia mí, sino mm, darlo sin esperar recibir algo siempre a cambio. mm. Sí, sí, y Y creo así es, así. y esto es un viaje de que yo digo, nunca acaba, el descubrimiento, el liderazgo nunca acaba. Y quisiera que, Aida, ¿qué consejo le das a aquellas personas que todavía no están en este proceso o que están iniciando el proceso de que ya les entró ese clic y dijo, ay, ¿qué pasa en mi vida? ¿Por qué no me siento lleno, completo? Yo quiero empezar a liderar mi vida para poder conocerme, saber conocer mis talentos y empezar a dar esas cadenas y esas Mm, piezas que también van a liderar a otros a través de mi propio ejemplo y yo voy a mm, influenciar. ¿Qué consejos nos das para pasos que podemos empezar a hacer? mm. Para mí siempre es importante observarte, empezar a mirarte, a conocer tu historia, a conocer tus dolores, porque muchas veces el dolor hace que, o sea, muchas personas su dolor lo transforman en algo positivo. Entonces, hay que ver, hay que observar cuáles son tus dolores y si esos dolores están ahí guardados o que muchas veces se convierten en resentimientos, enojo, rabia, iras, prejuicios, bueno, muchas Ujú, cosas que puedo ujú. seguir, o, o quiero transformarlos a algo, quiero hacer algo al respecto. Es muy importante empezar por eso para mí empezar con esta relación con uno mismo es muy importante para empezar a ejercer ese liderazgo, para hacer el cambio que quieres ver desde ti misma primero, cómo te estás sintiendo en este momento. Invitarles a pensar, a ver, ¿cómo me siento en este momento? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Me siento vacía? ¿Me siento tranquila? ¿Me siento triste? ¿Me siento enojada? Entonces, que surjan, ¿qué está pasando? ¿Y cómo te quieres ver más adelante? Ujú, Entonces, y ver qué quieres hacer. Muchas personas yo sé que están pasando por dolor, por tristeza, por enojos, por cosas que se ven afuera. Entonces, es empezar a observar y cómo esto te está haciendo sentir y qué quieres hacer al respecto, qué cambio quieres hacer, qué cambio quieres ver. Entonces, eso, empezar a transformarlo para algo positivo, para tu comunidad, para impactar en tu entorno. Preguntarte qué relación estoy teniendo con mi entorno, con las personas de mi entorno, con mi familia, con mi mamá, con mi papá, mis hermanos, mi socio, mi colaborador, mm, y ver qué relación quiero tener con ellos también, o qué legado quiero dejar en este mundo, ¿no? exacto. Empezar a hacerte esas preguntas para empezar a tomar acción. Entonces, es algo por donde yo creo que es importante comenzar, ver qué está pasando, cómo te estás sintiendo ahora, y qué te gustaría hacer al respecto, Es cómo te gustaría ver más adelante exacto. a la persona que eres tú y también a tu entorno. Muy Ujú, importante. Y escribir, a mí me gusta mucho escribir. El escribir me ayuda mucho a darme cuenta de todo esto, y tú mencionaste esto rápido, el dolor, el que a veces vemos la parte negativa o ese dolor como algo muy, o sea, es como muy negativo, como que, ¿por mm, qué me pasa a mí esto? Y es como, ¿para qué me está pasando a mí esto? El para qué y cambiar el por mm, qué. Y ver eso como, a mí me gusta y yo lo he visto así de la parte mía personal, que nuestras experiencias,
todo lo que atravesamos y lo vivimos en nuestra vida es parte de nuestro propósito. Todo eso es parte de un propósito. Lo que hemos vivido, buenos momentos, malos momentos, alegrías, dolores, todo eso tiene que ver con lo que somos y con lo que hemos venido a hacer. Pero todo está en el nivel de conciencia con que observamos y el aprendizaje que tomamos, especialmente del dolor que tú acabas de decir. Porque muchas Ujú, personas el dolor nos fortalece, otras personas, dependiendo de la mentalidad y de la conciencia que tenemos, es aquí me quedo en el papel de la víctima y él siempre me mm, pasa a mí. ujú, sí. Entonces, es importante de conocer primero que está ahí, que está pasando y ver cómo lo quiero transformar. ¿Me quedo en el de víctima o me quedo en el de, ya, Exacto. quiero hacer algo y quiero transformar este dolor en algo positivo? Y tal vez otra recomendación también que pueda, porque yo sé que a veces a muchas personas nos cuesta mirarnos, ¿no? Ujú, Observarnos y decir, a ver, pero yo qué don tengo, dicen, ujú, a ver, qué habilidad, pero yo sé que cada persona tiene, a veces no, nosotros mismos no vemos, pero ven los demás. Entonces también les puedo invitar a que pregunten muy a bien. otras personas, ¿cómo me ves? Dime tres cosas positivas de mí, porque hay que Exacto. ser claros también cuando Ujú, preguntamos. Y exacto. tal vez algo que puedo mejorar, sí, también, porque como decíamos, no somos seres perfectos, más bien creo que es importante también escuchar aquellas cosas en las que deberíamos mejorar para poder crecer, no Exacto, como una crítica, no como algo más, sino para ver qué puedo hacer mejor. exacto. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar esas sugerencias que me dan, yo puedo cambiar. Y ahí les doy otra recomendación. No se vayan a enojar cuando escuchan, tú tienes que cambiar en esto, porque las personas estamos acostumbradas a decir las cosas directamente lo que haces mal. A Ujú, veces nos cuesta decir las cosas que haces bien. Entonces, por eso desde ahí hay que cambiar, tenemos que empezar a cambiar. Empiezas diciendo las cosas buenas de las personas a las que te rodeas y después aquellas cosas que pueden mejorar. Pero bueno, si yo quiero, no sé, conocerme también, puedo preguntar a las exacto. personas. Preguntar, ¿cómo me ves tú a mí? Entonces pregunta, escoge a dos, tres personas de tu entorno cercano y dime tres cosas positivas que ves en mí Sí, y una que necesito mejorar, así para exacto. también escuchar esa parte. Y ese ejercicio te lo puedo asegurar que es muy bueno y yo también les recomiendo a todos que lo hagan porque como tú dices, a veces no nos vemos nosotros a nosotros mismos, no nos damos cuenta de los talentos y habilidades que tenemos. Y yo eso lo puse en práctica porque yo decía, pero no sé, quiero conocer más. Y la gente de afuera que nos conoce sabe y ve bien con claridad todo eso. Y entonces es bueno Mm, preguntar, ¿qué talentos ves tú en mí? ¿A qué crees tú que soy buena? Y como tú dices, cuando vayan a dar algo que no te gusta escuchar, es una crítica constructiva que debemos tomar desde la construcción, desde mejorar. Así que esa recomendación me ha encantado y se las recomiendo porque yo la puse en práctica. mm. Aida, ¿cómo la gente, si quieren conocer un poco más de tu fundación, de lo que tú haces, de tu trabajo y mejorar en este tema de liderazgo, cómo pueden contactarte? Bueno, pueden contactarnos a través de las redes, que por cierto, y también siendo auténticos, porque pienso que es algo es auténtico, es la parte que todavía estamos trabajando, pero tenemos una página web que es www.aptapi.net. Ujú. ah, lo podemos escribir después. Yo voy a escribir Ah, toda esta información, la voy a dejar en la parte de abajo de la descripción del podcast. Y para aquellos que ATAPI se deletrea ATHAPI de iglesia, ¿correcto? Aptapi es T de tomate. Ujú, APTHAPI y Y, latina. y latina, perfecto. Entonces, Sí. ¿también tienes algunas otras redes sociales donde quizás la gente puede conectar contigo? Sí, estamos en Instagram, igual Aptapi, co-creación e innovación social. También pueden encontrarme con Aida Sánchez Roth, que, que si quieren contactarme, y bueno, yo puedo también pasarles los links. Y bueno, esas son las redes donde nos pueden conectar, escribir. Sí. Yo voy a poner toda esta información para que la contacten y puedan conocer un poco más de su trabajo, que lleven todo, ella lleva todo esta capacitaciones de liderazgo a las diferentes compañías, así que pueden contactar a Aida a todas las informaciones que voy a colocar en la descripción de este podcast. Aida, me ha encantado este tema porque la verdad no se habla mucho y cómo sería algo, me encantaría que este tema estuviera también en práctica en las escuelas, desde jóvenes.
La verdad creo que fuera de gran ayuda para los jóvenes empezar a aprender tomar ese liderazgo en su vida. Y quizás, Sí, bueno, se puede ir empezando a implementar un poco más las capacitaciones en las escuelas, que sería lo ideal. Y gracias, porque es un tema de mucho conocimiento, es mucha la información, pero que nos ayuda a tomar acción en nuestra vida, a dar esos primeros pasos para ser un líder en nuestra vida personal y poder también dar un liderazgo y un ejemplo en la vida de aquellos que nos rodean. Gracias por haber estado aquí en el podcast, gracias por haber nuevamente por haber aceptado la invitación y bueno, quizás podamos compartir otro episodio más adelante y no será el último y quizás podamos hacer quizás un Instagram Live más adelante también. Y nuevamente, gracias porque siempre eres una gran compañera, una gran amiga y tú también eres una líder que admiro porque como inmigrante, como madre soltera, has sabido liderar tu vida, la de tu familia y también la de tu trabajo y de aquellos que te siguen. Gracias mm, por el muchas ejemplo que gracias. das. Muchas gracias, Alejandra, y gracias por el espacio y de alguna forma igual te agradezco por el talento que estás compartiendo. Estoy segura que y a mí misma me inspiras mucho, así que te agradezco por ello también. Gracias, gracias. Y a todos los que nos escuchan, nuevamente les doy las gracias por siempre formar parte de esta comunidad. Y como siempre les digo, los veo en otro episodio. Así que, chao, chao. Chao. Thank you for listening. And if you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe, leave a review, and share with your friends. I'll see you until next time. Ciao, ciao.